La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Segunda de Corintios 2 continúa la temática del capítulo anterior y nos introduce a otro tema que domina gran parte de la carta. Estudiémoslo de nuevo en dos palabras. Primero, tristeza. El apóstol Pablo había estado recientemente en peligro de muerte. Además, soportaba la angustiante presión de los graves problemas que había en Corinto, los cuales había tratado de aliviar a través de la carta anterior. Sin embargo, sus paternales intenciones habían sido malinterpretadas y tergiversadas por sus enemigos para acusarlo, uno de excesiva crueldad y otro de cobardía. ¿Qué puede hacer un líder espiritual en medio de tales circunstancias? ¿Qué pensamientos y sentimientos deben gobernar el corazón de un hijo de Dios en una situación así? Piensa en lo que sentiste la última vez que fueron malinterpretadas tus buenas intenciones o incluso fueron utilizadas en tu contra. El apóstol de los gentiles, sin duda alguna, había recibido el bautismo del Espíritu Santo porque su actitud refleja el carácter de Cristo. La palabra que domina todo el capítulo es tristeza. Una tristeza no por los agravios recibidos, sino por 1. Que su presencia causara tristeza a otros, de acuerdo a los versos 1 al 3. 2. Que sus lágrimas de compasión y amor fueran mal interpretadas, según el 4. 3. Por la tristeza y dolor que había causado al cuerpo de Cristo, probablemente aquel ingrato que había manchado el nombre de la iglesia con la vileza del incesto, de acuerdo al verso 5. 4. Por la condición espiritual y moral de aquel que había caído tan bajo, según el 6. 5. Por la ansiedad que sentía en favor del que quizá ya se había arrepentido, pero ahora enfrentaba el rechazo de sus hermanos en Cristo. Y 7. Por el temor que los cristianos de Corinto no lograran experimentar el verdadero perdón y amor por el caído, según los versos 7 al 11. Así es, mi querido amigo, mi querida amiga. En el corazón de Dios y en el de sus siervos no existe ira ni venganza contra quienes ya tienen suficiente con las consecuencias de su pecado. Lo que había en el corazón de Pablo es una tristeza que lo imposibilitó para aprovechar la oportunidad que tuvo de predicar el evangelio en Troas, como declaran los versos 12 y 13. Si eres el que ha caído, no temas, la tristeza de Cristo y su amor te restaurará. Y si eres el que tienes que lidiar con la difícil decisión de disciplinar al que ha caído, no temas tratar el pecado como se merece, pero no olvides demostrar la misericordia divina con quien necesita una mano para levantarse. Y segundo, triunfo. Afortunadamente Pablo no termina con tristeza. En el verso 14 declara: pero gracias a Dios, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Expresiones griegas que parecen aludir metafóricamente a la procesión triunfal de un rey o general que había conquistado la victoria sobre un pueblo enemigo. El emperador concedía a los líderes militares victoriosos el privilegio de hacer un desfile por toda la vía sacra hasta culminar en el Arco del Triunfo. Allí iban al frente animales exóticos traídos del país conquistado, luego los reyes y príncipes subyugados, seguidos de abundantes prisioneros de guerra encadenados, y al final el guerrero vencedor en una hermosa carroza seguida de su ejército. Todo el desfile estaba envuelto en nubes de incienso aromático y terminaba con un festival en honor a los dioses romanos. De ahí viene la figura del olor de vida para los vencedores y de muerte para los vencidos. De la misma manera, el Evangelio da vida eterna a quienes lo aceptan y obedecen, pero también condena a quienes lo rechazan. Por otro lado, es más impresionante considerar que el apóstol no se presenta a sí mismo como el general victorioso. Para él, ese únicamente puede ser Jesucristo, el único digno de toda honra, gloria y honor por las victorias del Evangelio. Pero ni siquiera se presenta como uno de los fieles soldados. Él se considera a sí mismo como uno de los esclavos encadenados a la carroza del Rey de Reyes. Se ve a sí mismo como un trofeo de Jesús. ¿Qué enseñanza deja para mí y para ti esto? Medítalo en este día.
Dios te bendiga. Tus amigos, Selvin Sosa.